a Diego Morlaschetti de la Escuela Argentina de Té. Diego, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes y también para todos los oyentes. Bueno, sinceramente, como te decía esta mañana, me encontré en el diario Clarín una nota que hablaba sobre combinar el té con el chocolate. ¿Se puede hacer Ajá, eso? por supuesto, el té es una bebida antiquísima y de hecho, más allá de lo que podés ver por la internet, es cada vez más importante la presencia de, por ejemplo, bombonerías donde se ofrecen, por ejemplo, distintos chocolates, ya sea en forma de bombones o de trufas o lo que fuera, donde tienen probablemente en su interior algún tipo de té con la que obviamente los maestros chocolateros saben preparar. También recientemente la industria de los macarrones, que es una especie de alfajorcito, vulgarmente dicho por mí, que hemos empezado a conocer, producido, originado en Francia, empieza a tener bouquet de hebras de distintos tés, y obviamente eso empieza a hacer que si desde lo que es la chocolatería y la pastelería el producto empieza a utilizarse como un ingrediente más, y no solo por los grandes profesionales, sino también por los comensales y por los consumidores en sus hogares, en las preparaciones domésticas para agasajar tranquilamente en festividades como la que estamos próximos a recibir, se puede implementar. ¿El té que te referís es el té que nosotros habitualmente podemos consumir o encontrar en un supermercado? Por ejemplo, el llamado té en saquitos. Mirá, se puede utilizar desde lo doméstico todos los productos son bienvenidos. En este tipo de preparaciones más gourmet, que me consultabas hoy en la mañana, de repente se empiezan a utilizar aquellos productos que son aromatizados. Hay algunos blends muy famosos como por ejemplo Earl Grey, que muchas personas conocerán, Con que es té hacían. negro con esencia de Sí. bergamota, que está prácticamente en cualquier supermercado. Otro té que es muy famoso que se llama Lapsang Souchong, que es Sí. un té negro aromatizado con humo y obviamente genera una cuestión ahumada en el paladar Sí. y obviamente en la bombonería. Y por supuesto también otro té que se utiliza mucho es el famoso masala chai de la India, que es esa integración de té negro con especias como jengibre, clavo, cardamomo, canela, anís estrellado. Entonces, esta integración de aromas y trozos de frutas o de flores o de especias empieza a darle obviamente al té un atractivo aromático, que eso también se presenta de manera preponderante en el chocolate resultante, ¿no? ¿Y en la Argentina el té es popular tanto así como el mate, por ejemplo? Todo depende desde el punto de vista que se lo analice. Si uno habla de lo que es la penetración en el hogar, eh, que es la cantidad de hogares en la cual entra el té y la cantidad de hogares en la cual entra la yerba mate todos los meses, producto de lo que cada persona compra en un supermercado, te diría que en 9 de cada 10 hogares ingresa un paquete de yerba mate. Y en 7 de cada 10 hogares ingresa todos los meses al menos una cajita de té. El tema es que una cajita de té son 20 sacos de 2 gramos, estamos hablando de 40 gramos. Y un paquete de yerba estamos hablando de 1 kilo. Cuando lo ves en términos de penetración de hogares, porcentaje, es muy alto el porcentaje de hogares donde hay al menos coexistiendo en una alacena una caja de té y al menos un paquete de yerba mate. También, si lo trasladas a kilos, la cantidad de kilos que suman cada uno de esos paquetes mínimamente en un hogar versus 40 gramos que se van sumando en todos esos hogares, te hace cuantitativamente una gran diferencia. Pero por otro lado, el té tiene algo que incluso lo charlamos con alumnos en el marco de la escuela, que son médicos, nutricionistas, y el té tiene una cuestión que obviamente va más allá de lo que es la cultura nuestra, que está muy arraigada a la yerba mate, pero que es su carácter saludable en comparación con otro tipo de infusiones. Prácticamente cualquiera de nosotros, si tiene un malestar digestivo, un abuelo, una abuela, un tío, un padre, la madre, nos va a recomendar un té, probablemente con un poco de limón, un poco de miel o simplemente solo. Es muy raro que cuando estemos con un trastorno digestivo, un malestar físico, se nos recomiende otra infusión. De hecho, no sucede. Entonces el té tiene ciertos atributos relacionados con sus antioxidantes, relacionados con que es un producto inocuo, que no tiene efectos colaterales,
que de repente en las grandes ciudades, donde el estilo de vida es mucho más estresante y muchas personas padecen los síntomas del estrés, o muchas veces en convalecientes de procesos y de salud y demás, el té se convierte en una ayuda muy importante y muchas veces por la recomendación médica. Uno por ahí está acostumbrado a entender de que el té bueno, digamos, es el té de la China, que venía antes, o el té inglés, o el té de la India. ¿Aquí Argentina Sí, tiene diferentes calidades de té? por supuesto, Argentina, para que te des una idea, es el productor latinoamericano más importante, ocupa el podio, el número 1 en el podio. Argentina tiene tés que son muy distintos entre sí dentro de lo que es la provincia de Misiones, dentro de lo que es la parte norte de la provincia donde están ustedes, en Corrientes. Por otro lado, Argentina está entre los 10 productores mundiales, no solo el número 1 en Latinoamérica, sino que integra el ranking en el top 10 de lo que es la producción anual de kilos. Si bien es cierto que gran parte de nuestro producto se termina yendo hacia el exterior porque es muy buscado por cuestiones de que el té argentino tiene un color muy intenso, que es muy bueno para generar otras bebidas, entonces es un producto que se busca mucho desde lo cromático. Te diría que entre los Estados Unidos, países europeos, unos cuantos, y en tercer lugar Chile, se van llevando algo así como el 90% del té que producimos. Es decir, hay muchas empresas o incluso productores que manufacturan para exportar, y luego tenés un segmento menor en porcentaje, pero no en cantidad de líneas, que producen o fraccionan el producto para poder colocarlo en el mercado interno. Entonces, Argentina tiene muy buenas perspectivas, pero también uno tiene que pensar que es una industria muy joven, es decir, los primeros cultivos comerciales son de la década de 1950, con lo cual tenemos escasos 60 años de historia de té comercial, de té elaborado en el país. Ha habido muchísimos intentos de cultivar té, la planta de té o el arbusto de té, como muchos otros hierbas o plantas o productos que se pueden cultivar para reproducir comercialmente, tiene un desarrollo muy lento en el tiempo hasta que comienza a ser reproductivo, apto para manufacturarlo y demás. Entonces, desde el momento que se planta una semilla, desde el momento que se coloca un clon en un campo, van a demorar probablemente 3, 4, 5, 6, 7 años hasta que ese arbusto está en estadio reproductivo para brindar una materia prima satisfactoria para una fábrica. Entonces, muchos intentos que ha habido a lo largo de las décadas han quedado en la nada o han sido abandonados precisamente por la lentitud que tiene o que conlleva para que se pueda realmente producir un producto acorde a las expectativas que tiene el cliente. Entonces, eso de repente también es un freno, y obviamente la pequeña parcela de tierra, no nos olvidemos que el té es un producto tropical y obviamente se va a adaptar en aquellas partes de nuestro país que tienen clima tropical o subtropical, y obviamente que tienen un suelo con unas características que para los oyentes solemos decir siempre: donde existe tierra colorada y donde hay clima subtropical, ese es el lugar del té, ¿no? Y bueno, está de más decir que aquí en Corrientes tenemos la estancia en Las Marías. No sé si alguna vez pudieron recorrerla y evaluar la calidad del té. Por supuesto, la Escuela Argentina de Té tiene una alianza institucional con Establecimiento Las Marías desde hace 4 años. Esta empresa nos apoya en todos nuestros emprendimientos. De hecho, en lo personal, yo trabajo para Establecimiento Las Marías, soy brand ambassador de la compañía para lo que es la línea Té Tarahui. Recientemente, todos los años hacemos visitas ahí a Las Marías con alumnos de la escuela de distintas partes del país y de otros países también. Y recién estuvimos 21, 22 y 23 de marzo en una visita de 3 días completa, recorriendo todas las instalaciones, analizando el proceso productivo, compartiendo tiempo con los catadores y con la gente que trabaja en las distintas esferas de lo que es la manufactura, y además analizando los terruños del té de la Argentina, porque Las Marías, como bien decimos, es uno de esos terruños, pero hay otros terruños en nuestro país. Y vale la pena que las personas que están trabajando en la industria
y también los interesados, ¿no? Porque no tiene por qué ser siempre un profesional o alguien que ya trabaje en el té, pueda verlo al té argentino con la magnificencia, con su esplendor, con entender la unicidad de lo que es cada región productiva, cada cuenca productiva, y bueno, es fascinante porque cuando empezamos a hacer eso, que de hecho hacemos ese trabajo para romper la concepción de un té único o un té común, y ver que en definitiva ningún té es común. Bueno, obviamente también Las Marías, aparte de producir té, lo que más produce es la yerba mate. Y el Claro. común de la gente conoce que cuando uno comparte un mate con una persona es como una especie de rito. Cuando uno quiere agasajar a una persona querida o a una visita que llega a tu casa que por ahí no conoces, lo primero que haces es le convidas un mate. ¿Existe algún tipo de ritual del té? Sí, esto es una palabra como muy amplia, y en el contexto probablemente de lo que interpreto, me querés consultar, te digo, daría dos respuestas. Desde un punto de vista bien elemental, todos somos libres y estamos abiertos a tener nuestro propio ritual de té. Es decir, la persona que llega a casa después del trabajo y encuentra que es el momento de tranquilidad, antes de prepararse para la cena, y se sienta en un sillón y prepara el agua y sirve su té y lo disfruta en soledad, en quietud, en silencio, es un ritual completamente válido. Es un ritual que obviamente no tiene ninguna tradición, pero es su propio ritual. En los países orientales, y así muchos otros casos, pero en los países orientales como China, Japón, Taiwán, Corea, en este tipo de lugares la gente tiene una ceremonia de té, algo que no lo practica cualquier persona, sino que lo practica, lo oficia un maestro de ceremonia, probablemente una persona que se ha capacitado en la universidad 4 años para aprender a preparar y servir el té de acuerdo a esa ceremonia. Y estas ceremonias de Oriente tienen un carácter prácticamente, digamos, espiritual, porque son básicamente, cualquiera de ellas, momentos de introspección, momentos de quietud. El té se usa como un vehículo para realmente conectar con el camino interior, y esos rituales que son muy estructurados, muy formales, que no se pueden hacer de cualquier manera, que no importa la persona que lo ejecute o que lo oficie, lo que importa es que salga siempre de una misma manera. Son rituales muy tradicionales que tienen, en el caso de la ceremonia japonesa, probablemente más de 400 años, en el caso de la ceremonia china un tiempo similar, y donde realmente cualquier persona hoy puede entrar a la internet, a YouTube, y poner ceremonia china, ceremonia japonesa y ver videos, ¿no? Que los hay muchos y muy buenos disponibles, pero ese tipo de rituales están arraigados a la tradición, a la cultura, al proceso de observación, al camino interior. Los países de Oriente lo tienen desarrollado de una manera que en nuestro caso no. Pero también creo que en un punto hay una coincidencia, en el sentido de que quien llega a su casa después de trabajar se prepara un té y se aquieta y se queda leyendo una buena lectura, o se queda descansando o viendo, no sé, escuchando algún programa en la radio, a su modo y a su manera también busca un momento de introspección occidental, por llamarlo de alguna manera. ¿Y para quién, por ejemplo, aquella persona que de a poco se quiere ir introduciendo en el mundo del té y de la ceremonia, por lo menos íntima en su casa, para aprender a tomar té, ¿cuáles son las herramientas básicas que tiene que tener? ¿Qué es lo que inicialmente tiene que saber? Bueno, en cierto modo debíamos hacer como una especie de escisión para contarles a los oyentes que desde el punto de vista profesional, cuando preparamos el té, no es un asunto simple, hay muchos factores que intervienen: proporción, es decir, tamaño de la porción, tiempos, temperaturas. Cuando preparamos materiales, vajillas que utilizamos, cuando preparamos el té profesionalmente, usamos un montón de dispositivos y recursos para preparar el té. En casa, cualquier persona lo puede preparar con lo que tenga, y de hecho, digamos, cuando digo lo que tenga, digo con una pava, con una tetera, o con una taza y un colador, o simplemente, si es en sacos, con el saco y su taza. Pero lo que importa, si yo pudiera dar en este momento un par de recomendaciones sencillas, es controlar el tiempo de la infusión. Es decir,
Cuando recorro la Argentina, tanto con los eventos de la Escuela Argentina de Té como con los eventos de las Marías, la situación número uno que se da es, por ejemplo, las personas que colocan el saco en la taza y beben el té con el saco puesto, y a lo mejor ese saco pasa 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos dentro del agua. Si el envase, el packaging nos dice que debe quedar o permanecer 3 minutos, debemos retirarlo después de los 3 minutos, es decir, detener la infusión es una de las cosas más importantes que podemos recomendar. Y otro tip muy importante es evitar hervir el agua, porque el agua hervida es indigesta, y salvo en aquellos lugares que tengan alguna cuidado de tipo sanitario, porque el agua no es del todo potable, entonces se debe hervir, por supuesto que se debe hervirla ante todo. Pero si no tenemos o vivimos en una localidad donde no hay problemas con la calidad del agua, entonces tratar de calentarla, pero evitar que llegue al hervor, porque el producto va a ser más sabroso y no nos va a causar ningún malestar de carácter digestivo. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando dejamos el té, ya sea en hebras o en saquitos, más de 3 minutos o de 4 minutos en el agua caliente? En realidad, desde un punto de vista de lo que es un buen paladar del producto, se empieza a desvirtuar, porque se va cargando si es un té negro, se va a ir cargando de amargor, de acidez, porque ese es el tiempo de infusión que empieza a vehiculizar taninos. Es decir, cuanto más prolongada la infusión, más taninos va a tener ese té, y obviamente se va a trasladar en un producto que no va a exhibir el paladar que tiene que tener, y va a resultar una experiencia inaccesible, molesta, incómoda, desagradable para muchas personas. ¿El té lo tomamos con leche, con limón, con azúcar, sin azúcar? Cuando catamos el té profesionalmente no le agregamos ningún tipo de aditivo, pero desde el punto de vista del consumo cotidiano, cualquier persona es libre de agregarle al té o personalizarlo de aquella forma que se sienta más cómoda. Entonces, si estamos en un bar o en la casa de algún oyente que nos esté escuchando, tranquilamente puede agregarle azúcar, leche, el jugo de algún cítrico. Muy comúnmente se utiliza jugo de limón, jugo de lima, también para agregar al té. Lo hacen muy refrescante, muy sabroso, le quitan amargor al producto, el jugo de los cítricos. Entonces es bienvenido. Es decir, socialmente todo está permitido. El tema es que cuando se trabaja profesionalmente, los aditivos tapan, por supuesto, el sabor natural que tiene el producto. Y para los principiantes es necesario, por ejemplo, que compremos las teteras de vidrio, las tazas de porcelana. Hay algo que a lo largo de charlar con mucha gente en la industria, también con consumidores y demás, hay algo que no hace falta, para responder a tu pregunta no hace falta, pero hay algo que nos gusta a la gente que nos fascina y nos apasiona el té, que yo lo he llamado con el paso del tiempo el placer estético. Yo puedo probar el mismo té presentado en una estación de servicio, porque es la vajilla que tiene la estación de servicio, en una bandeja plástica, con un papel, con propaganda. Lo puedo presentar en un vaso de telgopor y con la frialdad de lo que es el marco de la estación de servicio, y seguramente el producto puede ser sabroso. Pero ese mismo producto le quito todo ese packaging, o le quito ese envase de tergopol, lo coloco en una linda tetera artesanal, bonita, estética, utilizo tazas de una porcelana acorde, y de repente cambio la bandeja de plástico por una de madera, y de repente la calidez de una persona que lo sirva. Entonces se configura toda una combinación de factores que terminan trasladándose en algo que es una sugestión muy positiva para quien lo bebe. El mismo producto presentado de dos formas distintas va a generar un impacto diferente en el consumidor. El que busca beber algo rápido porque tiene que seguir viajando está perfecto. Si tenemos el tiempo y la dedicación de explorar un poco más de qué se trata el té, veremos que el té sin el placer estético todavía es un mundo que no hemos explorado, y que cuando lo exploramos entendemos que por algo existe una industria mundial de artesanos de vajilla en todas partes del mundo, y que obviamente le ponen una vida, y le ponen un arte, y le ponen una creatividad que contribuye a generar un buen momento. Si yo pienso un buen momento,
siempre voy a pensar en vajilla, ¿no? O sea que en cierto punto cuando uno le va agregando o colocando la estética al té, es como que va creando también su forma de ritual, se puede decir, y la forma en la que uno puede agasajar a una persona querida. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la creación de un buen momento, la tetera es un elemento central. En países como China, para que te des una idea, las personas guardan sus ahorros en dinero adentro de las teteras que obviamente no están en uso. Fíjate vos que en otros países una tetera es tan importante que puede ser el lugar donde las personas guardan sus ahorros, es decir, como una alcancía, si lo queremos ver acá. En otros países, como por ejemplo en la cultura británica, las teteras son casi un integrante más de la familia. De hecho, cuando alguien compra una tetera, hay todo un ritual que se hace en la cocina donde intervienen todos los familiares y muchas veces los vecinos, me ha tocado verlo, y es fascinante porque se hace la bendición de la tetera, es como darle la bienvenida al hogar, porque esa tetera va a acompañar a esa familia siempre, de por vida, hasta que se rompa o alguien la regale o lo que fuere, y esa tetera va a acompañar buenos momentos, malos momentos, momentos de buenas cosechas, momentos de malas cosechas, momentos de salud, momentos de enfermedad, en la primavera, el otoño, el invierno, el verano. Entonces la tetera es un integrante más de la familia y que va a formar parte de las buenas conversaciones, de las más alegres, las más tristes. Entonces ese producto que uno ve rígido y con una determinada forma, en definitiva va a tener o contener o llevar consigo la historia de un montón de gente, ¿no? Probablemente para el que no lo ve desde esta concepción que lo estoy transmitiendo, la tetera sea un elemento decorativo, y está bien, porque de hecho uno puede tener teteras y decorar un ambiente, una sala y demás, pero en otras tradiciones la tetera es un elemento cuasi sagrado. Sí, sí lo sabré, porque más de una vez me ha tocado invitar a mis compañeros aquí del programa a mi casa a tomar té y estoy 2 horas preparando y les muestro en la tetera Claro. de vidrio, con el filtro de vidrio, que es una de las cosas más difíciles de conseguir, para, para poder ver cómo el té se va preparando. Por supuesto. Diego, para no robarte más tiempo, preguntarte, ¿qué se estudia en la Escuela Argentina de Té? En la escuela surgió en el año 2010, es la única escuela donde las personas de la Argentina y de Latinoamérica pueden formarse profesionalmente. La escuela tiene el aval, el reconocimiento de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, del Senado de la Nación Argentina, por el aporte a la cultura. Las certificaciones de la escuela están avaladas por el NIPM, es un instituto de formación de profesionales de té de Sri Lanka, el cual tengo el honor de representar como comisionado de té para América Latina. Y a resumidas cuentas, la escuela es el lugar donde las personas estudian, se capacitan, ya sea para tener un emprendimiento propio, para poder administrar un salón de té, ya sea para trabajar en la industria de la hospitalidad y la hotelería, ya sea para trabajar en empresas de infusiones, porque capacitamos y muchas empresas que hoy están lanzando o relanzando sus líneas de té vienen o necesitan que sus catadores y las personas que trabajan en las distintas esferas, recursos humanos y demás, entiendan, comprendan, amplíen su perspectiva de lo que es el té, y por supuesto también amantes, es decir, personas que quizás no van a trabajar, pero se han comprometido tanto desde la pasión, desde el entusiasmo con este producto que, bueno, lo quieren llevar un escalón más, y a lo mejor, como vos bien decías, el objetivo es agasajar a la familia, preparar lindos servicios de té en casa, y no va a pasar por un interés comercial. Por eso es que esa es la vocación del sommelier de té. ¿Qué se puede estudiar en la escuela? Se puede estudiar sommelier de té, donde el sommelier de té es la persona encargada de elegir, seleccionar, preparar el té, servirlo en mesa y por supuesto también aprender a catar el té para reconocer sus notas sutiles, sus aromas, reconocer sus paladares. También en la escuela se puede estudiar diseñador de té, la persona que ya se interesa por armar mezclas con tés, frutas, flores, especias, conocer de esencias, cómo poder armar una línea, un emprendimiento, ya sea con té y productos regionales, etcétera, etcétera. La escuela también tiene la formación de protocolo y ceremonial de té para personas que trabajan en el ámbito de la hotelería o para personas que trabajan en ámbitos oficiales, que tiene que ver con poder armar
vestir mesas de acuerdo a cómo debe ser la etiqueta, los protocolos de distintos servicios de té que hay, tanto en lo que es el protocolo americano, el protocolo europeo, y también conocer sobre las etiquetas asiáticas en los ceremoniales que hablamos antes. Esto hace que tengamos una oferta muy completa, con docentes muy calificados, personas que han sido entrenadas mucho por nosotros, que en el caso mío y de Liliana Benerucci, que es la otra directora de la escuela, que hoy no está conversando con ustedes, pero sí podrá hacerlo, por supuesto, en otro momento. Bueno, hemos ido desarrollando todas estas currículas para que las personas puedan tener un medio cabal de formación y que realmente el tiempo que pasen en la escuela les sirva de inspiración, les sirva de conocimiento, en un mundo que, como no hay libros, no hay materiales confiables, realmente muchas veces se presta para que cualquier persona, con enorme respeto, porque todos somos libres de poder opinar, pero muchas veces, yo lo veo mucho en las redes sociales, se comenta, se publica, se dicen cosas de té que son totalmente inexactas, equivocadas, erróneas, y que de repente lo que hacen es confundir y no informar o difundir abiertamente este tipo de cuestiones, ¿no? Y por otro lado, la escuela también tiene una fundación, que es la Fundación Escuela de Té, que desde ese lugar nos abocamos a hacer o llegar con el producto. También está integrado Establecimiento Las Marías en la Fundación Escuela de Té. Entonces lo que hacemos es llegar con distintos tipos de eventos a probablemente personas de la sociedad que por distintos motivos no van a tener la chance, o no tienen la chance, o no pueden, incluso muchas veces por la lejanía, llegarse regularmente a las sedes en la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe, que la escuela tiene, ¿no? Entonces tratamos de cumplir un rol social y hacerlo lo más idóneamente posible para que todos puedan, de acuerdo al lugar donde cada uno se encuentre, el momento de la vida, pueda conocer y experimentar esto tan lindo que a los que nos gusta, nos resulta fascinante, y que es el té como bebida, como disparador cultural, como eje histórico, como eje simbólico. El té es mucho más que lo que hay adentro de una taza, ¿no? Por eso a veces uno escucha en reuniones o en lugares personas que dicen, bueno, a mí el té no me gusta. En realidad puede no gustarte lo que hay dentro de la taza, y en eso estamos totalmente de acuerdo, pero el té tiene una opulencia, una magnificencia, una trascendencia, un peso histórico, la bebida más antigua de la historia de la humanidad. Hoy se cree que es la bebida más consumida, que ha superado al agua en gran parte del mundo por la poca sanitarización o la debilidad sanitaria que hay en muchos países, sobre todo asiáticos, africanos, respecto al agua potable. Entonces el té no tiene discusión, el té no es una moda, el té es mucho más antiguo que el vino. Esto no lo digo para no quiero ser peyorativo con ninguna otra área o con ninguna otra bebida. El té es tan antiguo como la historia del hombre en este mundo, y tratar de estudiar el té con todo lo amplio que es, y que creo que se requerirían muchas vidas o varias vidas para poder apreciarlo en su completa dimensión, pero bueno, lo que podamos hacer en esta vida ya nos maravilla, nos sorprende, nos estimula, nos enseña, nos hace bien anímica, espiritualmente, y si nos hace bien desde ese lugar, yo creo que más allá de lo que haya dentro de la taza, nos hizo bien como seres humanos, ¿no? Entonces la escuela trata de difundir ese tipo de valores, trata de difundir esa convicción, esa concepción, y por supuesto el profesionalismo y los estándares técnicos que el té tiene, que a lo mejor desde el punto de vista de lo doméstico, de lo cotidiano, el té es un producto casi como mitológico, místico, pero detrás de todo eso, del otro lado de la escena, hay una industria donde hay mucha parametrización, donde hay mucha técnica, donde hay mucha tecnología, donde hay gente que conoce mucho de cuestiones físicas y químicas aplicadas a lo que es la manufactura del té, y que ahí uno empieza a conocer que no es un producto o una situación tan sencilla, ¿no? Sino que tiene un gran conocimiento y que hay que estudiarlo en profundidad para darle buenas cosas a las personas. Diego, lo último, para la gente que tenga más ganas que yo, que son muchas, realmente de conectarse con ustedes y de aprender y realmente de especializarse en el tema del té, ¿cómo se puede hacer para comunicar con ustedes? Cómo no, a través de las redes sociales, lo que es Facebook, pueden buscarnos Escuela Argentina de Té. La escuela tiene
cerca de 400.000 seguidores, es la comunidad de amantes del té más grande en habla hispana. También lo pueden hacer a través de lo que es nuestra página web, donde van a ver todas las carreras y nuestras currículas y demás. Es www.escueladet.org. Si no, se pueden contactar telefónicamente al 0341 421 4507, que es el teléfono de aquí en la sede Rosario, donde les estoy hablando en este momento, desde donde nos estamos comunicando con ustedes. Y bueno, a través de alguna de estas vías hoy estamos muy comunicados y no va a haber inconvenientes o no va a ser difícil que nos puedan ubicar. Diego, te agradezco un montón tu tiempo, la paciencia, las ganas de enseñar, y nos encantaría, si en algún momento están aquí por Corrientes otra vez en Las Marías, se comuniquen con nosotros para poder ir a visitarlos y difundir un poco más esta bellísima cultura que es el té. Por supuesto, claro que sí, vamos a estar comunicados, y ya sea para cualquier evento de la escuela, propiamente dicho, en una capacitación técnica, o bien en algún evento abierto a toda la comunidad, como los que te comentaba, sin cargo, para difundir lo que es el té, ya sea en lo que hacemos desde la escuela solamente o en alianza con Establecimiento Las Marías, lo vamos a tener presentes y los vamos a contactar para que puedan sumarse, para que puedan registrarlo y para que puedan también ustedes difundirlo a la comunidad. Diego Morlachetti, director de la Escuela Argentina de Té, muchas gracias, muy amable. Gracias, que tengan buenas tardes y felices Pascuas para todos. Igualmente, hasta pronto. Chao, chao.